Buenos días tengan todos, hermanos. Es un gozo en esta mañana celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El más grande evento que haya ocurrido en la historia de la humanidad. Eso es lo que nos ha dado vida nueva. Eso es lo que ha hecho que nuestras vidas fueran cambiadas y que ahora tengamos esperanza de vida eterna. Deseo, mis hermanos, que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de gran oscuridad, nos amparemos a la luz del Cristo resucitado. Nos amparemos a su gracia y su misericordia. Así que en esta mañana quiero abordar un texto que, como decía la otra vez, no es tradicional el predicar sobre él en un domingo de resurrección. Pero igual es palabra de Dios. Palabra de Dios para nosotros, para nuestra iglesia. Y para aquellos que nos escuchan también a través del internet. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el Salmo 23, verso 4. Un solo verso. Salmo 23, verso 4. Dice así la palabra de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Valle de sombra de muerte. Las sombras son formas oscuras que aparecen cuando hay objetos entre la luz y una superficie. Las sombras siempre son oscuras, no son tangibles. En ocasiones hay sombras que son enormes y amenazadoras, como cuando uno ve una tormenta acercarse y uno ve la sombra que esa tormenta proyecta. La sombra de muerte que actualmente es enorme y amenazadora para el mundo es la pandemia del COVID-19. Hay un valle de sombra de muerte que toda persona tiene que atravesar. Para caminar por ese valle de sombra de muerte se requiere esfuerzo, valor y fe en Dios. Mucha gente muere en el valle de sombra de muerte debido a que el miedo no pudo ser superado. El miedo es un asesino en el valle de sombra de muerte. La sombra de muerte se nos describe en la Biblia de la siguiente manera. Job vio las puertas de la muerte. Y en el capítulo 38, verso 17 dice, ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? Y cuando Job habla de esto, lo hace como una experiencia personal. En el capítulo 10, verso 22, dice, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. El Salmo 107, verso 10 dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Dios condujo a los hijos de Israel a través del desierto hacia la tierra prometida, pero ellos le dieron la espalda y se fueron tras otros dioses y se volvieron vanos. Olvidaron al Dios que les guió a través del valle de sombra de muerte y comenzaron a adorar ídolos. Jeremías, el profeta, en el capítulo 2, versos 5 y 6 dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Dios les envió un mensaje a través de Jeremías al pueblo de Israel. Y al hacerlo para ellos, lo hace también para nosotros. Y el mensaje era una advertencia. Jeremías 13:16 dice, dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Jeremías 13:16. Hoy en día el mundo ha abandonado a Dios. Mucha gente ha puesto a las riquezas en el lugar de Dios.
la arrogancia, la corrupción, la violencia, el orgullo y la vanidad son las que reinan y gobiernan la tierra. Dios ha traído esta plaga como juicio a las naciones para que las personas comprendan que de Dios es la tierra, de Dios es su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Jeremías en el capítulo 4, versos 7 y 9 dice: el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto, vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Mis hermanos, de Dios es el reino, de Dios es el poder y de Dios la gloria. Y esa no la comparte con nadie. Nuestro Señor está usando la pandemia para enviarle un mensaje al mundo. Está juzgando al mundo. Una sombra de muerte cubre el mundo entero. Dios ha cubierto al mundo entero con sombra de muerte. Estamos siendo testigos, mis hermanos, de una plaga en la proporción de las plagas que ocurrieron en tiempos bíblicos. Estamos siendo testigos del juicio de Dios sobre las naciones. Vivimos tiempos de oscuridad, de gran oscuridad. Caminar en el valle de sombra de muerte requiere valentía, requiere esfuerzo y requiere por sobre todo la guía de Dios. Se requiere fe. Fe es lo opuesto al miedo. David dijo: no temeré mal alguno, porque tú, Dios, estarás conmigo. La vara y el cayado de Dios, de su pastor, le infundirán aliento. Cuando Dios trae juicios sobre las naciones, la iglesia siempre está en medio de las naciones. Somos parte de la sociedad. Somos parte de lo que un país establece como sociedad de cultura. Somos parte. Por eso es que cuando Dios juzga a las naciones, la iglesia se ve afectada directamente. Solamente que en el caso de la iglesia, de su pueblo, no es juicio, sino que es prueba. Prueba para los hijos de Dios. Prueba si serán valientes. Prueba si se esforzarán. Prueba si tendrán fe en Dios. Su vara y su cayado me infundirá aliento, dice el rey David. Su vara y su cayado hoy en día es su Espíritu Santo, el Consolador. Él es el que le da fuerza a los hijos de Dios. En tiempos como este, Él es nuestro Consolador, Él es nuestra guía. Si Dios es con nosotros, no hay razón para llenarse de miedo. Él nos dice en Hebreos 13:5, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Contentos con lo que tenéis ahora. Mis hermanos, las vacas flacas ya llegaron. Y como dice en la palabra de Dios, devoraron a las vacas gordas. Las vacas flacas ya llegaron. Esto es un tiempo, hermanos, donde debemos nosotros estar contentos con lo que Dios nos ha dado, sea mucho, sea poco, pero debemos de estar contentos. Debemos nosotros evitar todo desperdicio, debemos nosotros evitar cualquier gasto innecesario. Las vacas flacas han llegado y debemos de estar listos, porque estas son parte del valle de sombra de muerte. Pero no hay razón para tener miedo, porque Él promete estar con nosotros cuando pasemos por las aguas y por el fuego. Isaías capítulo 43, verso 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Las promesas de Dios son sí y son amén. El valle de sombra de muerte no puede competir con la sombra del Omnipotente. No puede. Dios dice en Jeremías 23:24, se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea.
¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Si Dios llena los cielos y la tierra, piensa en lo portentosa que es su sombra sobre nosotros. Es en esa sombra, es en ese lugar secreto donde habitan quienes buscan su abrigo. El Salmo 91:1 dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice también David en el Salmo 57:1, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Hasta que pasen los quebrantos. Déjenme leerles una vez más este verso, hermano. Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Estamos seguros bajo la sombra del Omnipotente. Él no permitirá que permanezcas por mucho tiempo en el valle de sombra de muerte. Recuerda, solamente lo estás atravesando. Solamente lo estamos atravesando. No estamos en el valle de sombra de muerte para quedarnos a vivir ahí. Esto también pasará. Porque donde hay sombra, mis hermanos, también hay luz. En el valle de sombra de muerte, la luz de Dios es visible. Aquellos que ven la luz de Dios y que no permiten que el miedo enturbie su visión, caminarán en el valle de sombra de muerte, guiados por la luz de Dios. Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mateo, en su Evangelio, capítulo 4, verso 16, también repite lo mismo, demostrándonos la importancia que tiene esa revelación para nosotros. Cristo es la luz que nos guía fuera del valle de sombra de muerte. Él es la luz, Él es el guía. Él dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo va delante de ti en este valle de sombra de muerte, en la medida en que sigas sus pisadas fielmente. Si lo haces, caminarás en la luz. En Mateo 5:14, Jesucristo le dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. El mundo no puede ver a Cristo porque sus ojos han sido cegados por el Dios de este mundo, la avaricia, la corrupción, la falsedad, la mentira, desde el más grande y poderoso hasta el más pequeño e ignorante. Desde el rey, desde los príncipes, desde los sacerdotes y profetas, hasta el más pequeño que le ha ignorado. Jeremías capítulo 7, de los versos del 5 al 9, dice, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabra de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. En el verso 34, dice el profeta Jeremías, y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Nosotros, sus seguidores, los que vemos la luz, habremos de dirigir al mundo en el valle de sombra de muerte para mostrarles el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Así lo dice Juan en su Evangelio en el capítulo 14, verso 6. Que el mundo vea a Cristo y la luz de Dios en tu vida. Dios está listo para salvar al mundo de la presente oscuridad, de la presente sombra de muerte que amenaza al mundo entero.
Dios está listo para hacerlo. Hemos de ser luz. Hemos de ser vida. Hemos de mostrar el camino. No hemos de llenarnos de miedo. Y ese es el triunfo de Cristo sobre la muerte con su resurrección. Al resucitar de entre los muertos, Cristo nos dio vida. Él es luz. Él es a quien anunciamos. Pero el mundo se ha olvidado de Dios. El mundo cree que Dios es irrelevante. El mundo cree que su palabra es irrelevante. Porque quien rechaza su palabra, le rechaza a Él. No hay diferencia. Dios se nos muestra en lo que Él nos dice. Y en lo que Él nos dice, Él se revela a todos nosotros. Por eso es que quien rechaza su palabra, lo rechaza a Él. En Cristo tenemos la oportunidad de recibirle, de recibir su luz, de entregar nuestras vidas, de rendir nuestras vidas a Él. De manera que la sombra de muerte por la cual estamos atravesando hoy no se convierta en sombra de muerte eterna para ti, ni para nadie. Porque Dios no quiere que el mundo se pierda. Lo que Él quiere es que el mundo cambie su manera de vivir, que se vuelva a Él y que le reconozcan las naciones como lo que Él es. No los gobiernos, son las naciones, la gente, el pueblo, no los gobiernos. Los gobiernos alrededor del mundo, su interés no es Dios. Su interés es, muchas veces, enriquecerse a sí mismo, la más de las veces. Son las naciones. Hay una gran diferencia entre gobierno y nación. Son las naciones las que deben devolverse a Dios. Son las naciones, los pueblos, toda lengua, toda tribu, toda nación, dice el Apocalipsis, debe de convertirse a Él, volverse a Él. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo hace esto posible. La muerte y resurrección de nuestro Señor abrió la puerta para que no haya razón de por qué vivir en el valle de sombra de muerte. Esto también pasará. Lo que necesitamos es ver la luz de Dios. Y como aquellos barcos que están en alta mar, en la oscuridad del océano, en la oscuridad y el viento, el capitán logra ver a dónde está el faro de luz y sabe que esa es la dirección que debe seguir para no encallar, para no hundirse, para sobrevivir. Debe de seguir el faro de luz. Cristo es el faro de luz. A Él es a quien debemos de seguir, a Él es a quien debemos de escuchar y prestar atención. Es a Cristo, mis hermanos, al Cristo resucitado. Esa es la importancia que esta enseñanza tiene para la fe cristiana. De que si Cristo no hubiera resucitado, estuviéramos perdidos en nuestros pecados, perdidos, sin esperanza alguna. Pero el Señor ha resucitado. En verdad, ha resucitado. Que el Cristo resucitado, mis hermanos, ilumine nuestra iglesia, ilumine la vida de los miembros de cada una de las familias. Que el Cristo resucitado traiga vida nueva a todos y cada uno de nosotros. Y si tú no tienes esta luz, y si tú no tienes idea de lo que estoy hablando, hay una sola cosa que puedes hacer, es rendir tu vida a Cristo, reconocerle como tu Señor y Salvador personal. Eso cambiará tu vida. Eso la llenará de luz y te convertirás en luz para otras personas. Es lo que Cristo desea, es lo que la iglesia desea, ser luz. Porque aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Mis hermanos, seamos luz en este tiempo de pandemia. Compartamos lo poco o mucho que tengamos con otros. Esta es oportunidad para que podamos nosotros brindar ayuda, extender una mano de ayuda, ser con aquellos que están en necesidad, mostrar con nuestros hechos nuestra fe cristiana. Este es el tiempo de mostrar que hemos creído en un Cristo que resucitó, en un Cristo que venció a la muerte, venció a la tumba y ahora vive en nosotros. Esa es nuestra esperanza, ese es el Evangelio, eso es lo que debemos anunciar al mundo. Mis hermanos,
El Señor ha resucitado. Amén.